En este video te explico cómo la Primera Guerra Mundial fue provocada por tensiones y alianzas en Europa, y qué eventos hicieron que el conflicto se intensificara. Aprenderás cómo afectó la guerra la vida de los soldados y civiles, y cuáles fueron sus consecuencias para el mundo. Muchos años antes de 1914, ya había problemas entre los países de Europa. Muchos querían más poder o colonias. La carrera por tener ejércitos fuertes e influencia hizo que la situación estuviera tensa. Parecía que en cualquier momento podría estallar una guerra. Los Balcanes eran una zona inquieta con muchos países pequeños. Allí había muchas disputas y conflictos. Especialmente Serbia y Austria-Hungría tenían problemas entre sí. Esta región fue luego el desencadenante de la guerra. Antes de la guerra, los países formaron alianzas. Alemania y Austria-Hungría formaron las potencias centrales. Francia, Gran Bretaña y Rusia formaron la Entente. Estos grupos luego arrastraron a muchas naciones al conflicto. El 28 de junio de 1914, fue asesinado el heredero del trono austrohúngaro, Franz Ferdinand. El asesino se llamaba Gavrilo Princip, y era de Serbia. Austria-Hungría se enfadó, y culpó a Serbia. Ese fue el momento que inició todo. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Querían castigar el atentado y debilitar a Serbia. Pero debido a las alianzas, pronto otros países se involucraron. El conflicto creció rápidamente. Poco después de la declaración de guerra, los países llamaron a sus ejércitos. Esto se llama movilización, y fue muy rápida. Jóvenes fueron reclutados y enviados al frente. En todas partes, las naciones se preparaban para la lucha. Alemania apoyó a Austria-Hungría y declaró la guerra a Rusia. Poco después también empezó la lucha contra Francia. El plan alemán era vencer rápido a Francia, pero no funcionó y la guerra se prolongó. En agosto de 1914, Alemania marchó por Bélgica para atacar a Francia. Esto hizo que Gran Bretaña entrara en la guerra porque quería proteger a Bélgica. El frente occidental en Francia se volvió una zona de guerra importante. Allí comenzaron fuertes combates. Al mismo tiempo, Alemania y Austria-Hungría luchaban contra Rusia en el este. El frente oriental era enorme y se extendía por grandes territorios. El clima hacía la vida de los soldados muy difícil. La guerra tenía ahora dos grandes frentes.
Ya en 1914, los soldados cavaron trincheras. Estas largas líneas protegían de los enemigos, pero la vida allí era terrible. Había barro, frío y poca comida. La guerra se volvió lenta y sangrienta. En la guerra se usaron nuevas armas como ametralladoras. Podían matar a muchos soldados a la vez. También se usó gas venenoso en 1915, causando heridas horribles. Estas armas empeoraron aún más la guerra. Italia estaba aliada con Alemania en 1914, pero primero se mantuvo neutral. En 1915 cambió de bando y luchó con la Entente. Los soldados italianos sufrieron mucho en las montañas. Sin embargo, su participación tuvo poco éxito. En febrero de 1916, comenzó la batalla de Verdún. Alemania quería debilitar a Francia allí. Las luchas duraron meses y fueron brutales. Ambos bandos perdieron muchos soldados sin un claro ganador. En julio de 1916, empezó la batalla del Somme. Tropas británicas y francesas lucharon contra Alemania. Fue una de las batallas más sangrientas de la guerra. El primer día murieron decenas de miles de soldados. Desde 1915, Alemania usó submarinos contra barcos enemigos. Estos submarinos hundieron barcos comerciales y de guerra. Esto enfureció a países como Estados Unidos. Fue un paso importante en la guerra. Rusia luchó hasta 1917 en el frente oriental. Pero entonces hubo una revolución en el país. El zar fue derrocado y Rusia salió de la guerra. Esto ayudó a Alemania temporalmente. Estados Unidos se mantuvo neutral hasta 1917. Luego entró en la guerra porque Alemania atacó sus barcos. Los soldados y recursos estadounidenses fortalecieron a la Entente. Fue una gran ventaja para los aliados. La vida en las trincheras se volvió cada vez más dura. Los soldados tenían que vivir con ratas, piojos y frío. Muchos se enfermaban o perdían la esperanza. La guerra duró años. Desde 1914, los países usaron propaganda para motivar a su gente. Carteles y periódicos mostraban al enemigo como malo. Así,
Soldados y civiles apoyaban la guerra. Se veía por todas partes. Desde temprano en la guerra, la gente en casa tenía poca comida. Todo iba para el ejército, y las ciudades eran bombardeadas. Las mujeres trabajaban en fábricas para fabricar armas. La vida fue dura para todos. Durante la guerra aparecieron aviones y tanques. Los aviones hacían espionaje o peleaban, los tanques ayudaban en el frente. Estos inventos hicieron la guerra más moderna y cambiaron la forma de luchar. Gran Bretaña estuvo en la Entente desde el principio. Enviaba soldados al frente occidental y bloqueaba los puertos alemanes con su marina. Esto debía debilitar a Alemania. Jugaron un papel muy importante en la guerra. Los países europeos usaron a sus colonias para la guerra. Soldados de África y Asia tuvieron que luchar. Las materias primas de las colonias eran importantes para las armas. La guerra se volvió mundial. Desde 1914 los niños sentían las consecuencias. Muchos perdieron a padres o hermanos en el frente. Algunos tuvieron que trabajar para ayudar a sus familias. La vida era insegura y triste. El 11 de noviembre de 1918 terminó la guerra con un armisticio. Alemania y las potencias centrales habían perdido. Los combates cesaron, pero los daños eran enormes. Murieron millones de personas. En junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles. Estableció las condiciones de paz. Alemania tuvo que ceder territorio y pagar multas. Muchos lo consideraron injusto. Después de la guerra, muchas monarquías desaparecieron. El emperador Guillermo II en Alemania y el zar Nicolás II en Rusia perdieron su poder. Nuevos gobiernos tomaron el control. Fue el fin de una época. La guerra cambió mucho a Europa. Los países tenían deudas, las ciudades estaban destruidas, se trazaron nuevas fronteras, y desaparecieron viejos imperios. Comenzó una nueva era.
Hoy hay monumentos para la Primera Guerra Mundial. También se la llama la Gran Guerra. Las familias aún lloran a los muertos. La guerra marcó al mundo. Después de 1918 Europa se veía diferente. Muchos países estaban debilitados o recién creados. La guerra lo había cambiado todo. La gente esperaba paz, pero llegaron nuevos problemas.